a desgarrar eventualmente. Bueno, buenas noches, Pablo. Buen programa. Juan, que la pases muy bien. Gracias. Después del pase con Juan Di Natale, Comunistas y QR, estamos en Bravo, en vivo, y vamos hasta las 12. Enseguida charlamos con la mesa de QR y está Carlos Heller para analizar qué es lo que pasó efectivamente en la jornada de hoy, pero en una clave que me gustaría subrayar, y antes de saludarlo a Matías Batista, para que también él, por lo menos en términos un poco más técnicos y desde una mirada del mercado, nos explique qué es lo que está viendo. Vamos a hablar seguramente, o recién estábamos viendo cómo el presidente hablaba de cosas muy técnicas, o financieras, o del tipo de cambio, o la tasa, como si todo esto quisiera englobarse en un problema de esas características, o un problema de las letras, estoy diciendo cosas que estamos escuchando en estas horas, ¿no? Un problema del tipo de cambio, un problema del nivel de las tasas, un problema de los encajes, etcétera, etcétera. Estamos frente a un problema político. El problema que estamos atravesando es un problema político. ¿Por qué? Porque en realidad lo determinante es cómo vive la familia argentina todas estas situaciones y estos cimbronazos. Repasemos dos o tres cosas elementales. El gobierno, a como dé lugar, quiere sostener su promesa o sus dos promesas más importantes. La primera tiene que ver con la baja inflación y la segunda tiene que ver con que cualquiera que quiera comprar dólares en la Argentina lo puede hacer. Y son dos premisas que ya arrancan falsas. El gobierno miente sobre esto, porque todos están diciendo, salvo el propio gobierno, pero incluso dentro del propio INDEC, que hay una medición que está fallando, que hay una medición respecto de los precios que no es real, que no es la que siente el bolsillo de las familias. Y la otra mentira es que no puede cualquiera en la Argentina comprar dólares, porque el levantamiento del cepo fue parcial, porque las empresas no pueden hacer esa compra. Y porque eventualmente hay poca gente que puede comprar dólares en este momento de una manera libre en ese sentido. Y hay otro elemento que también es mentira, que es el tema del superávit fiscal o el equilibrio fiscal. También hemos demostrado y conversado una y otra vez de qué manera el gobierno hace, teje, maneje, dibuja para efectivamente esconder muchas cuentas bajo la alfombra y que en la cuenta final eso no aparezca. Entonces, ni la inflación baja como dice el gobierno, ni se levantó el cepo de manera total y todo el mundo compra dólares de acuerdo a su voluntad, ni tampoco hay superávit fiscal o equilibrio fiscal. Pero sin embargo, y acá está el dato, el gobierno deja todo en la cancha, se lleva todo puesto para tratar de sostener estas premisas, o por lo menos, aunque sea la ilusión de estas premisas. Y eso se lleva puesto al funcionamiento de la economía argentina que todos y todas observamos en la calle. No en las pizarras virtuales que hace el presidente en un canal de stream. No en las explicaciones que nadie comprende. No en las citas a economistas que son marginales. En los comercios que cierran, ayer lo vimos. En los comercios que cierran, en los comerciantes que son apolíticos y dicen, che, acá no entra nadie. Tuve que vender el kiosco. No sé qué voy a hacer. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Ni en las familias que fin de mes les llega el 15 o el 20 como mucho y que están endeudadas hasta la manija. Con los bancos, con las tarjetas de crédito, con prestamistas, con amigos y con otros familiares. Y esta es la realidad. Las empresas que cierran, los anuncios que tenemos día a día de suspensiones de trabajadores y trabajadoras, las pymes que cierran, las inversiones que no llegan, porque si había un elemento o algún elemento para que toda esta bola financiera, la magia financiera se tradujera en la economía real, era poner el RIGI. Es decir, que quienes quisieran venir a invertir para clavar fierros en la tierra y generar empleo, hicieran lo que quisieran, se la llevaran cuando quieran, las mejores condiciones. Y no vinieron, y no vienen. Es más, desinvierten en la Argentina, se están yendo inversiones de la Argentina. Entonces, el problema no es ni financiero, ni cuánto está el dólar, ni el tipo de tasa, ni nada. El problema es político. Y es un problema político que evidentemente el mercado observa. El problema político es que el proyecto de país del gobierno de Javier Milei es inviable, es insostenible, no cierra. Ni siquiera con la gente afuera está cerrando. Porque ni siquiera para los que hacen negocio, o eventualmente sí, y ahora nos vamos a meter en eso. Antes de ir a la mesa de QR, e insisto, está Carlos Heller para el análisis político y económico de este día tan caliente, quiero saludar a Matías Batista, analista financiero. Hola Matías, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pablo, equipo? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo andan? Un día caliente hoy, ¿no? Día caliente, gracias por recibirnos y ser parte de la apertura No, por favor. de QR. Antes de preguntarte qué es lo que pasó hoy y qué lectura haces y cómo interpretás, te escuché decir a la tarde que el mercado le soltó la mano al gobierno, por lo menos por ahora, o por lo menos en este instante. Quiero mostrarte nuestra portada y a ver si estamos de acuerdo con ella. Maratotón de los creadores de Comprá Campeón llega Corre Campeón. Y el número para esta maratotón es 1.380, que es el precio del dólar Banco Nación en esta jornada. Del Comprá Campeón al Corre Campeón, dólar oficial, una suba del 4,31%, 1.380. El ilegal, mal llamado blue, 1.335, arriba 1,15%. Y el riesgo país se sostiene, pero arriba de los 700 puntos, casi cercano a los 800, 773. A ver, Matías, ¿qué pasó hoy? Bueno, pasó lo que tenía que pasar, lo que sospechábamos que era una de las posibilidades, ¿no? Que el mercado se haya roto algo entre el mercado y el gobierno. Tengamos en cuenta que no estamos ante un plan económico, vos lo describiste recién muy bien en el inicio de la crónica política y económica de lo que está pasando en la Argentina hoy. Hay un plan económico, hay un plan financiero que mientras encontró quién, valga la redundancia, lo financió primero el sector privado con el blanqueo, después lo financió el sector privado tomando créditos, después lo financió el FMI, el campo lo financió hasta ahora y ahora ya no encuentra más nadie quien lo financie, no lo financia el RIGI, no lo financia el dólar colchón, entonces se encuentra con que el mercado descree del programa, descree de que este programa financiero pueda sostenerse mucho tiempo más y lo que hace es toma decisiones. Al mercado no le importa si gobierna Milei, si gobierna Caputo, si gobierna Kicillof. El mercado toma decisiones porque no quiere perder guita. Entonces, ¿qué es lo que está tomando una decisión? Dice, acá no voy a ningún lado, hay altísimo riesgo de que este plan salga mal, se puede estar terminando la etapa en la cual esto funcionó y voy a tomar mis decisiones y se dolarizó, pese a que le pagó el día martes una tasa sideral del orden, nosotros dijimos la semana pasada, esto cierra con más tasa o con más dólar, lo que no nos imaginamos era que iba a cerrar con más tasa y con más dólar. Una cosa que nos A ver, sorprendió vos lo que porque... estás diciendo ahí es, bueno, si le metés tanta tasa, quiere decir que algo se va a planchar, pero el dólar sigue corriendo a pesar de que le ofrece una tasa de estas características. Exactamente, le ofreció una tasa del 65% a la LECAP más corta y vos estás teniendo un dólar que te subió hoy a 1.380. ¿Mm? Entonces, algo se rompió en la credibilidad del plan económico y como toda relación que se rompe, hay que ver si después se puede recomponer. Yo creo que a Macri le pasó a mitad del mandato, se rompió la relación y después el mercado se te dio vuelta y no hubo vuelta atrás en esa cuestión. Entonces, me parece que el gobierno se creyó durante mucho tiempo su relato, se creyó que el dólar iba a ir al piso de la banda de flotación, se creyó que no era importante comprar dólares, subestimó un montón de cosas, subestimó la demanda que iba a tener la gente para dólar ahorro y hay 1 millón de ahorristas que compran dólar ahorro, subestimó la posibilidad de que en este segundo semestre la demanda compradora siga tan fuerte, subestimó la apertura importadora, fue subestimando absolutamente todo porque no tiene un plan. En definitiva, es un plan financiero y trata de ir tapando todos los agujeros que va encontrando en la medida en que se van produciendo y atando todo con alambre en la medida que va avanzando. Y me parece que se quedó sin alambre para atar lo que ahora empieza a mostrar una tensión muy fuerte, ¿no? El dólar en 1.380 es un quilombo. ¿Por qué? Porque se te va a trasladar a precios, porque esa tensión licúa los salarios de todos, porque un traslado a precios la sociedad no se lo banca, Ujú. y porque además tiene enfrente una elección tremendamente desafiante, y tiene además, después de la elección, rolear vencimientos de deuda de 20.000 millones de dólares promedio a partir del año que viene. Eso, ya parece Claro. muy lejos eso, pero Pero es dimensionemos todo importante lo que se viene, establecer ¿no? de todas maneras que después de la elección hay vida, se sigue viviendo en la Argentina y los problemas se siguen acumulando. Déjame hacerte una pregunta, Matías, ahora lo vamos a repasar, pero el ministro de Economía dijo, acá no pasó nada, total normalidad, lo estamos esperando y ya dijimos, hay que acostumbrarse, no se enojen con los funcionarios. Esto es lo que se llama el dólar flotando. Es decir, acá no hay ninguna irregularidad. ¿A eso qué le decís?
No, que, a ver, en ese sentido, las bandas de flotación te pueden permitir corregir algunos desequilibrios. Nosotros, el desequilibrio que marcábamos hace 2 meses es que este dólar a 1100 no puede sostenerse. La gente se va, todo el mundo de vacaciones al exterior, te están importando puerta a puerta. Este dólar es insostenible. Caputo decía, este dólar está bien, está perfecto, anda a comprar, campeón. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que todos los dólares que no compró el Banco Central y que tenía que acumular en esta etapa, los compraron la gente. En consecuencia, te sacaron esos dólares y ahora te encontrás con una etapa en la cual vos tenés que defender el dólar en la zona de 1440, que está hoy la banda superior, y no tenés dólares para defenderlos, porque no compraste y no acumulaste dólares, entonces no hiciste los deberes. Yo entiendo la canchereada y la idea de Caputo de decir acá no pasó nada porque tiene que bajar los decibeles de la tensión cambiaria que tiene. Pero él sabe que si el dólar le toca el techo de la banda, tiene que salir a intervenir con dólares que les prestó el FMI y que el mercado va a mirar con mucho cuidado eso y lo va a mirar con mucho riesgo eso. Y también debe estar enojado porque el mercado le dio la espalda, desconfía en el programa financiero y le está pidiendo una tasa sideral para financiarle esta etapa del plan. Dice, yo te lo financio, pero la tasa de equilibrio no es la que cerramos la semana pasada, es más alta. Entonces, vos dijiste, no hay superávit fiscal. Claro que no. ¿Por qué? Porque empezás a acumular un déficit cuasi fiscal que está metido en las LECAP, que es enorme. El presidente dice, no hay pesos para correr al dólar. ¿Cómo que no hay pesos para correr al dólar? Ahora me dice el sábado que hay una corrida. ¿Cómo si no hay pesos para correr el dólar en una corrida? Claro, todos los pesos que están enjaulados en LECAP pueden salir y presionarte el tipo de cambio. Ahora eso no lo contaban, ahora se dan cuenta de que eso es un peligro. Bueno, son rehenes del esquema financiero que armaron y de la bicicleta financiera. Bien. La bicicleta financiera siempre se te da vuelta y te pide más tasa cuando hay más riesgo. Matías, como siempre, gracias por la mano que nos das para tratar de entender un poco desde la mirada del mercado qué es lo que está pasando. No, por favor, gracias por llamar. Gran abrazo. Que estés muy bien. Vamos a dejar de lado por hoy las voces del día. Quizá en algún momento del programa la retomamos. Pero les decíamos, está el presidente de la Nación tratando de dar algunas explicaciones sobre lo que pasó. Y esta que vamos a compartir, una de tantas, también el ministro. A propósito, muy llamativo, porque este es el presidente de la Nación que decía que el Banco Central había que dinamitarlo, que hacía obras de teatro y que entraba con un palo y rompía una maqueta del Banco Central, ¿se acuerdan? Bueno, me llama mucho la atención que en los dos lugares donde efectivamente el presidente fue a dar explicaciones, o el ministro de Economía va a dar explicaciones, el que más habla es el presidente del Banco Central. Y a donde va Caputo, va Bausili. Algo no funciona. ¿Se acuerdan de toda la musiquita de la independencia del Banco Central o que había que destruirlo? Me llama mucho la atención. Cierro paréntesis. Algunas de las explicaciones que quiero compartir con la mesa de QR y con Carlos Heller, el presidente echándole la culpa, por lo que me dice la producción, no lo vi, a la vicepresidenta Victoria Villarruel. A ver. Quiero cerrar, mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. ¿Pero tu genealogía entronca ahí? ¿Empieza con lo de Villarruel ahí? El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, de todo hay acá. Como alguien me dijo antes de empezar el programa, hoy hay para hacer puré. Porque el presidente un rato antes dijo que era todo normal y que no era una corrida. Ahora dice que hay una corrida, que la culpa es del Congreso, que la culpa es de la vicepresidenta. Antes le había echado la culpa a los cucas porque pueden llegar a ganar la elección. Buenas noches, Mariano Hamilton. Hola, Martín Granoski, ¿cómo están? Buenas noches, Pablo Caruso. Arremánguense para esta noche. ¿Cómo no? Hola, Café chocolate, se decía en mi época. Buenas noches. ¿Cómo estás? Se arremangan. Nosotros cumplimos. A ver, usted ordena, nosotros cumplimos. Quise conversar con Matías Batista para que nos dé una mirada desde el mercado, como analista de mercado, pero insisto con lo que decíamos en la apertura. Si no es política la mirada y si no es de proyecto de país, me parece que va a estar siempre renga. Por eso, Carlos, tenemos ganas de escucharte. A ver, yo voy a intentar, con esa aclaración que vos hiciste que es válida, no sé si otra mirada, pero por lo menos intentar un análisis.
¿No será todo parte del plan? Porque el fondo le viene pidiendo hace rato Evaluación. devaluación. Ujú. Y el gobierno quiere llegar a octubre sin devaluar para que no se le vaya a precio, porque dice que las elecciones, etcétera, etcétera. Sí. Y hoy le tenían que dar 2.000 millones de dólares. ¿Y no será que aflojaron la mano? Digo, para ponerlo entre las teorías, Sí, yo no entiendo. tengo ninguna certeza. Pero, ¿No te tenía tan conspirativo? Pero- de hecho, cuando yo te planteo conspiraciones, Y- vos sos el y que es me que- pone freno. Sí. Pero está bien. No es conspiración. Pero es Pero no están público. diciendo que lo dejaron. Porque Es- yo te hago una pregunta. Entonces, ¿para qué convalidaron tasas tan altas que tienen un impacto en la economía? No, porque tienen que absorber los pesos. Porque ayer le vencían 11 billones de pesos y no los pueden dejar sueltos. Primero déjame hacer otra ¿Pero qué cosa. decís? ¿Que entonces no es demanda de los pesos que no cerraron, sino que es el gobierno? Lo puse como una teoría, te dije, no me lleves ahora a que lo afirme lo que yo de entrada te Pero no dije. se lo escuché decir a nadie. Bueno, es medio bomba. lo y que Viste, estás si querés- siempre te meten la trampa, ¿viste? Sí, sí. No, Siempre pero hace lo si, mismo. si querés me Yo voy. lo conozco No, de chiquito, ¿por qué siempre te hace lo mismo. Yo también. Pero no es trampa. Estás diciendo algo que hasta acá no había dicho nadie. Bien, yo dije, déjame ensayar una teoría. Empecé así, ¿no? Muchachos, déjenme ensayar una teoría. El fondo viene pidiendo hace rato devaluación y el gobierno viene resistiendo hace rato a esa devaluación. Y además nos dicen todos los días que quiere llegar a octubre, porque después de octubre, abro comillas, van a ganar las elecciones, va a cambiar la composición del Parlamento y van a aprobar las reformas de fondo que necesitan para que efectivamente, de manera en serio ahora, Sí. vengan las famosas inversiones, después de que flexibilicen la legislación laboral, la legislación previsional, la legislación impositiva, etcétera, etcétera. Entonces, no sería tan anormal que el fondo le haya dicho, muchachos, más no podemos, porque con ese tipo de cambio Ujú. siguen siendo, nosotros le damos guita y es un barril sin fondo, porque se sigue yendo la guita como por el turismo sin límite, sigue la apertura importadora demasiado abierta, digamos, para Sí. decirlo, y paremos un cachito. Paremos Ahora, un cachito. pero Carlos, eventualmente no cambian las condiciones que llevaron a eso. No. Lo que cambia es parar. El fondo lo que quiere es contener el flujo de divisas. Dicen, yo no quiero seguir dándote guita. Sí. Insisto que estoy tirando una teoría. No, pero te estamos siguiendo. Claro, o por lo menos yo te estoy diciendo. claro. ¿Y entonces cómo hace Dice- ahora si le toca el techo de la banda y tiene que intervenir? ¿Con qué dólares interviene? Hay que ver si le toca el techo de la banda primero. Sí. Segundo, no es que no tiene dólares. No tiene todos los dólares que quieren que tenga, pero dólares por ahí para intervenir. Porque también, a ver, vamos a terminar con otro mito. La gente compra dólares. En la Argentina, el grueso de la gente es pobre. Ujú. Otro montón de gente no llega a fin de mes. Otro montón de gente son pymes en dificultades. En definitiva, cada vez se hace más nítida las dos Argentinas, donde un 20, un 25% de la gente, que es tan gente como la otra gente, pero no es la gente, Sí. es un cacho de la gente, efectivamente tiene capacidad todavía de ahorro, compra dólares, vende, especula con la tasa, si le dan una tasa atractiva que es mejor que el dólar, entonces por ahí vende los dólares y juega con la Pero tasa ahí, porque va a ahí es comprar menos gente todavía. Porque Sí. si me decís, ¿cuánta gente 1 millón, ahorra dice que pa- compra Está dólares, bien, ¿no? pero gente que sabe leer una tasa y que sabe Sí. meterse y salir a tiempo es Pero menos alcanza todavía. para este mercado de lo que estamos No, hablando, claro. alcanza. Para mover la saber pelota. meterse, saber ya es otra cosa, porque hay una parte que... Claro, meterse, Claro, después vemos si me meterse, saben. ves, algunos saben y otros Claro, no hay saben. otros también, van atrás de la perdón, corriente. claro, Lo que hay otros van también atrás. Claro. también es un entrenamiento de los argentinos, que es cuando te suben la tasa y te dicen no vayas al dólar, vas al dólar. Sí, Es un- pero, es un insisto, 2 más 2, 4 pero de yo los creo que cada argentinos. vez hay menos gente que puede ir al dólar. Sí, sí, pero Porque los si que no pueden- estamos... No, yo estamos pues de la acuerdo con gente, eso. yo escuchaba hoy, no, porque la gente está yendo a la bolsa y operando contra... ¿Cuántos son los que van a la bolsa? Sigue Es siendo una bolsita la bolsa. Pero además, Es chica, siempre en volumen, chica, digo. claro, Sí, y claro. en cantidad. No, no Menos, es San además que en Pablo, volumen, en Londres. cantidad de operadores. operadores, cantidad de claro. operadores. Entonces la gente va, juega con la... Esos son Pero ¿sabes lo que pasa, un Carlos? grupito nomás, Esa gente a la que nos estamos refiriendo ahora, son las que le mueven la aguja claramente a un Sí. gobierno. Correcto. pero yo Claramente le mueven la aguja a un estoy, gobierno. Son los que te pueden voltear un ensayando- gobierno. Ensayo una teoría, intento darle dimensión Sí, sí, y claro. salgo al cruce de algunas cosas que
se van instalando y nos vamos olvidando que el principal problema que tiene la Argentina no es ni siquiera que el dólar esté a 1.380, sino la cantidad de gente que no llega a fin de mes. Claro. La cantidad de pymes que se cerraron. La cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo en los próximos meses porque aumenta la recesión en la medida que se siguen sustituyendo importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el principal problema que tiene la Argentina y los argentinos en una proporción importantísima. Esta cosa de hablar de la gente, yo digo que por lo menos yo intento ponerle un límite y digamos, y no estoy descalificando, no digo que esa no es la gente, es un pedazo de la gente, entiendo. pero digo, tan gente como la otra gente. Bueno, y te digo, hasta tan gente como el tipo que está durmiendo en la calle, porque no puede pagar el alquiler y se quedó sin dónde vivir y está durmiendo atrapado con una frazada, cagándose de frío Carlos, en un zaguán. Matías antes planteó, no dijo que era una rareza, pero puso cara de que esto es una rareza. Dólar subiendo y tasas altas. ¿Qué significa eso? ¿Y qué bueno, efecto pero por tiene? eso yo digo, puede ser una corrección. Veamos cómo se da en los próximos días. También hagamos el intento de separar, cuando decís tasas altas, esto todavía no se trasladó a la gente. Porque lo que ayer el Banco Central pagó por los fondos que los grandes grupos económicos, las entidades financieras y demás pusieron para renovar las letras que se renovaron, no es la gente. La gente todavía, en su inmensa mayoría, pone en plazo fijo en los bancos, Claro. ahorra ahí poniendo en los bancos, y ahí si bien ha habido alguna corrección, las tasas todavía están abajo del 40%, digamos. Claro. Entonces, por eso digo, sigamos hablando de la gente, está bien. porque son mercados distintos. Y, insisto, los que ayer colocaron al 65% son esencialmente las entidades financieras, los agentes de bolsa, los grandes operadores, etcétera, etcétera. Y también digamos que esa tasa del 65% es en operaciones de entre 15 y 30 días. Claro. Es el juego en el cortísimo plazo de gente que está en condiciones de especular. De hoy hacer eso, porque le da el 65%, y si mañana no le da, ir y comprar dólares y moverse ahí. Pero eso es un grupo chico de quiero gente. resumir un poco y repasar un poco lo que venimos charlando hasta acá. No es, Carlos, que vos decís, bueno, acá no pasó nada de total normalidad. no. Lo que está planteando Carlos, y para mí es una novedad, introduce una novedad, que habrá que ver con el correr de los días. Dije que aseguro, dije, No, está bien, déjame está bien. agregar una teoría más. Agrega la teoría, que Exacto. insisto, no habíamos escuchado y hay que ver cómo se desarrollan las cosas, que quizás es la manera que el gobierno encuentra para efectivamente cumplir con los requisitos del Fondo Monetario y dice, che, yo ya no te banco más que vos sostengas ese tipo de cambio tan Mirá, bajo. si no corregía el tipo de cambio, no te doy los 2.000 palos. De hecho, y hoy en la se lo misma digo. jornada, Por eso, hoy se hoy lo se lo digo. dio. en la misma jornada ocurrió. Y ocurrió hoy toda esta aceleración. Ahora, para decir en contra de lo que digo, Sí. o para ampliarlo, en realidad en el mes de julio el tipo de cambio se corrigió casi un 15%. Que si se hubiera hecho de golpe hubiéramos dicho una devaluación. Devaluación del 15. Claro, mientras como son correcciones diarias, parece como que fuera En algo gráfico, normal. sí. Pero quiero ¿Y recordar... por qué agregas ese dato? Y porque en el programa el tipo de cambio iba a ir al 1% mensual. Y este mes fue al 15, Ujú. 14 y pico. Es decir, el famoso crawling peg. Claro, Era el digo, 1%. algo no está bien. Y esto, Puede bueno. ser que sea una maniobra para satisfacer al Banco Central, pero claramente porque no cierran los números. Pablo, Está bien. No porque está todo bien. Pablo antes habló de política y Martín también avaló eso de la cuestión que la economía es una cuestión política recién. Siempre. Matías, ¿no? Sí. Matías dijo que para él el mercado le había soltado la mano al presidente. Y es una teoría tan válida como la mía. Es decir, para ser respetuoso, porque Hay que estamos- ver. hay que No, ver bueno, cómo Vamos a sigue ver en la los cosa. próximos días. No digo- si no esto digo- sigue... A mí me sorprendió cuando dijo Claro, eso. si esto sigue y se les va de control es porque les soltó la mano. Si es una corrección y lo estabilizan más o menos Sí. en estos niveles, puede entrar a crecer La esta teoría teoría general. que yo estoy tirando Te hago una para pregunta. agregarle a las teorías. Ah, Te hago pregunta una- Martín y voy a Caputo So- so- porque sí. dejó definiciones y algunas Te hago una explicaciones. pregunta sobre... Bueno, tu- Caputo dijo que la culpa la tienen los Ahí cucas. vamos, ahí vamos a escuchar. Bueno, eso iba a ser un comentario de eso.
Caputo dice que hay un riesgo Cuca, porque eso es lo que dijo. Sí. Y Milei Vamos a verlo, dice que hay un rey, vamos un a riesgo ganar, Villarruel. Seamos pero además, prolijos, vamos a verlo. vamos a ganar las elecciones por afano, dice Milei. ¿Cuál Seamos es el riesgo, prolijos y vamos entonces? a ver Después lo le que voy a hacer decía una Caputo. pregunta. Y ahí viene la pregunta de Martín, dale. Dale. Y ahora, bueno, para muchos, ante no sé, el riesgo Cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable. Pero acá lo que es importante es que la gente entienda, y que no es común en Argentina, es que el tipo de cambio flota. Flota quiere decir que puede subir o que puede bajar. A eso, dice Granowski. Que eso es claramente argumento de campaña. Porque si Milei dice vamos a ganar por robo de las elecciones y Caputo habla de riesgo Cuca, claramente Caputo no piensa que hay un riesgo Cuca. Piensa como Milei porque es el ministro de No, Economía. pero él lo que dice es, hay quienes creen que Está bien. puede llegar a Sí, ganar, pero y entonces sí. nos pasan estas cosas. Y que si nos creen pasaron que, hoy. entonces también hay los que creen que van a votar mayoritariamente en contra de Milei, porque es un tema de creencia hasta ahora. Hasta el momento del voto son todas creencias. Sí. Yo le quería preguntar a Carlos algo sobre su teoría hipótesis. De ahí se desprendería, y te lo pongo en condicional para que quede claro que son teorías, de ahí se desprendería que el gobierno lo que hace es adelantar la expectativa de evaluación, porque todos dicen, bueno, elecciones de octubre y estos tipos evalúan después. Eso es, no importa si va a ser así o no ser así, pero esa es un Y run un poco run el permanente. gobierno lo dice Por eso, eso, y dice exactamente. más que Entonces, eso. ¿esto qué sería? ¿Están adelantando eso? ¿Puede A ser? ver, pues yo creo que, pero no es por un tema electoral, es porque la situación no le aguanta más. Ah, ok. Es decir, ellos no quisieran hacerlo. Bien. Porque acá lo que yo me desgañito advirtiendo es que el gobierno nos está diciendo a todos lo que va a hacer si los resultados son los que ellos dicen. Que es prácticamente terminar con el Parlamento, porque lo que quiere es neutralizar la posibilidad del Parlamento de insistir. Yo explicaba hoy en un programa que estuve que incluso el veto, que es antipático, es un derecho constitucional que tiene el Poder Ejecutivo. La Constitución sabiamente establece la división de poderes, dice las leyes las hace el Congreso, no el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede elegir, tiene expresamente prohibido legislar. Pero el presidente el Poder Ejecutivo tiene la facultad de vetar. Pero el Parlamento tiene la capacidad y el derecho a insistir con 2/3. Si insiste con 2/3, el presidente tiene que promulgar, se le terminaron los derechos. Tiene que cumplir con la Constitución. Si no promulga, de ahí en adelante no está cumpliendo con la Constitución. Puede ser, como él dijo, que lo va a judicializar, porque hemos visto 1000 cosas, pero ya estaría. El veto no es inconstitucional, aunque sea odioso, antipático, no es inconstitucional. Igual es el veto del general Alais, ¿no? Porque ¿cuándo va a vetar? No, está calculando. Está calculando tirando los lo más que tiempos. Está pueda. bien, claro. pero digo... Se lo va a llegar. Pero, parte del cálculo. pero cuando un presidente, incluso Milei, cuando tuvo que vetar, vetó al día siguiente. No, pero si el cálculo te da, es parte del hacer político. Claro, lo pero- lleva hasta el Pero último escúchame, día que primero, pueda. el Senado, tipo no hace la traidora, le demoró todo el tiempo que el Poder Ejecutivo necesitó para mandarle la ley promulgada. Los días hábiles al extremo. Y ahora el Poder Ejecutivo se tomó a su vez los días Es hábiles buena al esa extremo. observación, ¿eh? La traidora le dio el tiempo para que después pudiera tomarse más tiempo Así el es, presidente. porque no se lo mandó al día siguiente. Fíjate cuándo lo aprobó el Senado, Está bien, lo convirtió en ley, y fíjate cuándo el Senado le remitió el proyecto, la ley sancionada al Poder Ejecutivo. Buen detalle. Claro, Buen entonces, forma parte del plan. Y no forma parte del plan, porque el plan era aguantar hasta octubre. Después de octubre no importa diciembre, diga, hasta el 26 de octubre, para que no incida en el resultado electoral. ¿Por qué? Porque el gran caballito de batalla del presidente, que hoy incluso lo volvió a repetir en este programa que estuvo, yo vi un cachito, empezó tarde, se atrasó, pero vi un pedacito igual. Porque estaban esperando a Caputo, que estaba al lado. Claro, el gran es, hemos derrotado a la inflación. Hoy volvió a decir que a mitad del año que viene no va a haber más inflación.
Y yo voy a decir dos cosas. Una, por ahí tiene razón. Y no hay más inflación. El asunto, ¿cuál es el costo que la sociedad argentina, la ciudadanía va a pagar? Ya tuvimos deflación. Más te digo, y con Menem también. Pero de la Rúa, poquito antes del helicóptero, tuvo deflación. Tuvo deflación, sí. Porque el problema que hay que entender, y no me canso de repetirlo, porque evidentemente hay que seguirlo repitiendo, la inflación es un síntoma, no es el problema. Entonces, cuando vos convertís al síntoma en la enfermedad, corres el riesgo de matar al enfermo. Y entonces, cuando el objetivo único es combatir la inflación, podés generar tal recesión que el costo social que implique esa recesión termine mal. Entonces, esto es lo que hay que entender. Cuando ponen a la inflación en un fin en sí mismo y lo desligan de las consecuencias que trae el combate a la inflación con las herramientas de ellos, voy a repetir, yo no soy ni hincha del déficit fiscal, ni hincha de la inflación, pero les voy a decir una cosa. En el mundo hay 7 países, entre ellos la Argentina, que tienen superávit fiscal. Todos los grandes países centrales, todos tienen déficit fiscal. Suponiendo que este tenga el superávit. ¿Estás dando por válido la cuenta del gobierno? Sí, pero suponiendo que el gobierno tuviera superávit fiscal de verdad... Sería el 7º país. El 7º país. Entonces no podríamos hoy decir que los países que andan bien son los que tienen superávit fiscal. Ni siquiera los países que el presidente tiene como ejemplo, como admiración, como alineación, etc. Pero está bien que aclare que no sos hincha del déficit y te digo ya sabemos de quién es hincha igual, ¿no? Sí, está claro. Pero si querés también lo agarramos eso. Yo no, ni a eso, pero no creo que hoy tenemos... Quiero decir esto, también es comprensible, Carlos, venís de una inflación que generó un trauma en la gente. Entonces, lo que puede llegar a estar, te sigo a vos, ¿no? Y lo que puede estar ocurriendo es que recién ahora, cuando hay una convalidación de una inflación alta para un país normal, pero baja para donde se viene, recién ahora se empieza a advertir ese costo. Claro. Pero es lógico que se haya abrazado a la idea de bajar la inflación. De la inflación, te mata. Los niveles que tenía la Argentina es invivible. Entonces, por eso digo, no se trata de eso. No se trata ni de la inflación ni del tema fiscal. El tema es que todas son, en última instancia, herramientas y que deben ser administradas de una manera correcta. Voy a decir de paso, vos recién señalabas el tema de Bausili y Caputo en la conferencia. Me llamó mucho la atención el tema. Bien. ¿Cuál es uno de los temas que hoy ocupa la plana mundial de los diarios en materia económica? ¿Los aranceles de Trump? El enfrentamiento de Powell con Trump, la independencia del Banco Central de los Estados Unidos, que se niega a bajar la tasa que el presidente le pide, y se niega. Y efectivamente en Estados Unidos el Banco Central es independiente. Pues es que nunca se vio que el presidente del Banco Central esté junto con el ministro de Economía y el presidente, porque supuestamente, aunque sean las formas, el Banco Central es una entidad autónoma. Acá pasó en la famosa conferencia de prensa de Macri, ¿no? Claro. Sí, y así terminó. Sí. Claro. Bueno, pero estaba... Sturzenegger Caputo. Sí, exactamente, Sturzenegger Caputo. Entonces, hoy le preguntaba Fantino si lo conocía hace mucho a Caputo. Menos mal que no dijo de cuándo lo conoce, ¿no? Porque agarró para otro lado. Le preguntó si llega a contar lo que... Se tienen que, como en el fútbol, en el vestuario, se tienen que llevar bien y van a jugar mejor. Claro, ¿De cuándo se conoce? Pero yendo a lo institucional. Esto es porque recuerda las cosas que decía Milei de Caputo. Pero yendo a lo institucional. La bandera de la independencia de los bancos centrales es una bandera típica del liberalismo a escala global. Incluso yo te diría que nosotros a veces decimos, bueno, el Banco Central tiene que ser independiente, pero no absolutamente autónomo. Tiene que llevar adelante las políticas del gobierno, con autonomía, que yo cuánto, pero alineando, tratando de ser un instrumento que sirve a las políticas públicas que lleva el gobierno. Desde luego, en el modelo a imitar, que es Perú, también lo hemos dicho ya un montón de veces, en Perú en los últimos 20 años hay presidentes que se suicidaron, presidentes que están presos, presidentes que fueron derrocados. Hace 20 años que está el mismo presidente del Banco Central. Estabilidad monetaria a full, inflación casi nula. Pero
80% de la gente Ahora fue. hará Mirá, fue. ya que hablas del tema de las tasas, también el presidente habló sobre sobre los movimientos de la tasa de los últimos días y dijo esto. A tasa se fue al culo del mundo, el tipo de cambio lo hicieron subir de 1.250 a 1.350 y a los 2 días se cayó ¿Quién fue de la idea de la 1.250. tasa para arriba? No, es un consenso nuestro. Está bien, un consenso de ustedes. ¿Y ustedes qué sintieron cuando tuvieron que subir la tasa para arriba? No Porque la ahí subí, lo hace el mercado. Bueno, pero les empezaron a pegar Pero un lo poco. hace el Está bien. mercado. Bueno, nosotros queremos los precios libres. Pero entonces Ustedes son libertarios, pero no liberboludos, diríamos. Sí, exacto, eso también es cierto. Y después, el otro ataque, sabiendo que vos que llegabas a fin de mes, que tenías el cierre con el fondo, que no solo tenías el cierre con el fondo, y claro, Pablo, esto. Claro. sino que además tenías el cierre de posiciones de fin de mes. Entonces, y hay que estar haciendo las licitaciones y demás. ¿Qué es lo que hace? Mandan a la basura inmunda de Stiglitz a proclamar el apocalipsis. Y hoy, que tenía cierres de posiciones, ¡pum!, te hacen saltar el tipo de cambio de vuelta. Yo no termino de entender, te hacen saltar el tipo de cambio, quién lo hace, si es el mercado. Pero no es la ¿Cuándo libertad vale la de- del mercado y cuándo no? ¿La Claro. libertad Stiglitz. dónde está? O Stiglitz. sea, tenemos consenso, pero subieron. No, pero la subimos. Villarruel, los Cuca, Stiglitz. Stiglitz, ahora agregó a Stiglitz. Ahora ya tenemos Y a pum, Stiglitz. te lo tiran para... No termino de Ahora- entender dónde está el mercado y dónde no está el mercado, o cuándo hacen ¿Y entrar dónde a jugar está la mercado. libertad? Sí, Claro, Básicamente. y vuelvo a decir, la tasa del 65% la puso ayer el Tesoro y el Banco Central asociados. no, el mercado, dice Milei. No, No puso el pero- mercado. no, Pero la antes tasa habla la del fija. consenso. No, la faja, no, ¿qué consenso? Llegamos a un consenso. Bueno, está bien, ¿entre quién? El Entre- sistema, ahí entre- se van chimentando, Sí, obviamente, sí. de Claro. vuelta, pero en última instancia el Banco Central dice cortamos acá y Claro. lo que va por arriba de esto no entra. Porque no entraron. Le faltó guita, una parte no la tomaron. Sí. No la tomaron. Por lo tanto, Pero ¿y por qué dice que el mercado pone la tasa? Porque dice cualquier cosa. Bueno, está bien, yo también digo porque digo cualquier cosa. no, pero- Bueno, dice no, vos no. vos nunca. No, no, no. Vos Vos no. sos un tipo serio. Vos no. No, yo Vos también puedo decir diferenciemos. cualquier cosa, pero pero quiero ¿qué es entender. el mercado? ¿Qué es el mercado? Porque también ¿no? Esa cosa del mercado. Un día me hizo esa pregunta Milei al aire en otro programa y la cosa no terminó bien. Bueno, No importa. conmigo no te va a me vino pasar. como la Madeleine de Proust. Pero- Viajé esa situación. pero por eso, ¿qué es el mercado? Porque el mercado también es una entelequia, ¿no? Cuando uno Así dice es. el mercado. ¿Qué es el mercado? Y por ahí lo que quiso es decir una entelequia. ¿Cuánto eran los que tenían los 11 billones de pesos? ¿Cuánta gente era? No, seguro que esa gente de la Calamante no es. Es una porción, Es una son porción- actores por económicos muy eso, específicos. Son actores económicos muy específicos, insisto. En primer lugar, todo el sistema financiero, los agentes de bolsa, todos los grupos económicos grandes. El mercado son personas, básicamente. Sí, son grupos, personas sí, y pero digo, empresas. nadie fue ahí Claro. con 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos Claro. a decir quiero comprar una letra del Sí. Tesoro. No, Ujú. no es así. Recién comentaba el analista, y creo que también lo dijiste vos, que esto también juega con el tema fiscal, porque estas letras son la famosa letra que no devengan intereses y que se pagan con otras letras más grandes Sí, que no cuentan en la deuda. en la deuda, es decir, en una cosa fenomenal de un país que sin tener déficit fiscal se tiene que endeudar. Porque Ujú. yo diría, Sí. ¿por qué se tiene que endeudar si no tiene déficit fiscal? Porque en definitiva, Aclaremos eso, es interesante. El momento que convalidas una tasa, lo que estás haciendo es meterte en una deuda. Estás corrigiendo una deuda con mayor tasa. Tenés o una deuda, mayor inter- deuda. tenés una No, deuda pero- interna. estas letras, las LECAPs, Sí. que es apócope de letras de capitalización, son letras que en vez de devengar intereses se capitalizan. Ujú. Entonces se van a pagar con una deuda más grande. Cuando venzan, porque son cortitas, yo te vuelvo a repetir, el grueso de lo que ayer se colocó Sí. vence una buena parte dentro de 15 días y otra buena parte dentro de 30 días y un cachito chiquito a plazo más largo. Pero esto se junta con otros vencimientos que vienen y en agosto tenemos 38 billones de pesos de vencimiento, que en realidad son 30,
porque 8 o algo más de 8... O sea, lo que ayer fue por 11, van a ser por 30 en agosto. Así es. Pero además, porque hay 8 más o 9 para ir dando vuelta, que es deuda de Banco Central Tesoro, así que no la cuento esa, porque eso seguro que se va a cancelar, se va a renovar por otra. Pero hay 30 que van a tener que ir al mercado y que otra vez van a tener que acordar una tasa que el mercado le pide y que estará jugando contra el tipo de cambio, contra la posibilidad del carry trade, contra todo lo que estamos viendo. Ahora, todo eso, cómo impacta en la economía real y en la situación de las familias, de las pymes, de los científicos, de los médicos, de los estudiantes, de todo lo que conforma al país real, el país económico activo, el país de la gente, que en definitiva soporta después todos estos costos. Antes de seguir escuchando, creo que tenemos algo de Bausili, y después dame el de Milei de hace un tiempo diciendo que se venía como un piano el tipo de cambio, que quiero que Heller lo explique también. ¿Se traslada a precios o no se traslada a precios los 2.380 el dólar de hoy? No podría no trasladarse a precios. Lo que pasa es que, ¿qué quiere decir se traslada a precios? Pero tenés la Primero, recesión. claro, a eso voy. Primero, lo importado, todo sube de precio, es más caro, automáticamente. Eso todo lo importado toma 2,4. no requiere ningún análisis. Y hoy alguien decía las tarifas también, porque las tarifas acordaron que se dolaricen el cálculo. Porque están dolarizadas, los acuerdos son dolarizados. La experiencia argentina, acordémonos de Prat-Gay, es que cuando hay una devaluación, los precios internos que aún no tengan que ver directamente con el tipo de cambio, terminan contagiados de alguna manera y ajustan. Entonces, si yo lo tuviera que decir, diría, se va a ir todo a precio. Ahora, al mismo tiempo, está la recesión. Claro. Entonces hay que ver cómo juega ese equilibrio. Nicolás Pino diciendo, ¿sabés quién pone el precio de la carne? La gente del mostrador. Sí, claro. No comprando, porque no puede comprar. Claro. Diríamos no comiendo. No comiendo. Porque no es ahí, no es una inversión especulativa. La gente del mercado que compra Le Caps o no compra carne o no compra pan o no compra. Y eso nadie compra para ahorrar, acumular, especular, es para sobrevivir, para vivir. Ojo, con la comparación. A ver, Bausili interrumpiendo al presidente porque parece que algo no estaba quedando claro. Dale. Corrida. Sí, Listo, le puedo poner el nombre que quiera. Es un ataque especulativo. Pero perdón, Javi, te compran dólares porque sí. Porque hay gente que tiene que comprar dólares para comerciar. Bien, exacto. ¿Y vos sabés quién te compran porque sí, quiénes compran para comerciar? Y te das un... Al micrófono, sí, Toto. Sí, te das... Ahí se hace un silencio, en un momento solo lo había visto. Es decir, nosotros tenemos la cuenta, sabemos quiénes son, vamos viendo quién especula, quién no. Se hace un silencio y alguien habla de atrás, es muy interesante. Alguien habla de atrás, todos se callan y siguen. Nadie se tiró arriba de ninguna granada, como en otras entrevistas. Pero bueno, cosas que ocurren. Ahí no estaba Santiago Caputo como en la entrevista. No, claro. Pero, a ver, y yo lo dije antes, en definitiva. Los que participan de estas licitaciones no son la gente. Vamos a decirlo con todas las letras. Lo cual no quiere decir nada, porque está bien, el sistema financiero funciona así, invierte en títulos, todo eso es parte de la realidad. Que el gobierno trate de arbitrar todo eso es parte lo hace cualquier gobierno. El asunto es dónde arbitra, digamos, en qué niveles y para quién arbitra. Pero más te diría, este gobierno que quiere destruir el Estado desde adentro, en realidad está haciendo algo que va en contra de su teoría, porque está interviniendo activamente con los instrumentos que tiene el Estado para intervenir. Hay momentos que dicen, no, esto es todo libre, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos echan la culpa a nosotros? Pero después a continuación dice, sí, nosotros intervenimos y pautamos la tasa. Pero, bueno, son los liberales más locos del mundo esto, ¿no? Es que hay una parte de discurso político electoral, todo mezclado, más discursos hacia el establishment, todo mezclado. El problema más frases hechas, porque el dólar flota. ¿Qué significa? Flota, debería flotar. ¿Se acuerdan? No, hacer así. ¿Se acuerdan cuando vino Carlos Tomada? Flota solo para arriba. Claro. Porque si flota, debería ser así. Debería también ir para abajo y para acercarse a la banda de abajo, ¿no? Pero cada vez está más cerca a la banda de arriba. Cuando vino Carlos Tomada
y le dijimos, Carlos, queremos entender. Me dice, el problema de ustedes yo los veo todas las noches, pero ustedes que quieren entender. Claro. Y hay cosas que no traten de entender. No hablamos fuera de cámara. Claro. O Fuera de Germán cámara, Martínez creo que fue. Creo que fue Germán fuera de Martínez. cámara ¿no? hablamos eso con Carlos, le digo, Sí. ¿entendés? Y me dice, qué sé yo, todo es un quilombo esto que está pasando. Vamos a ver a Milei. Esto fue abril, creo, ¿no? Marzo de este año, diciendo cómo iban a ser las cosas y qué iba a pasar con el dólar. Dale. ¿Seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día? Es que el problema es que se va a caer como un piano. ¿Se va a caer como un piano? ¿En serio? Entonces, ¿A cuánto se va a caer? ¿A 700? Bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700. Por eso te lo pregunto. Y el de PPP, calculado por la metodología científica seria, da 600. Pero entonces va a quedar para caballo, recontra atrasado para los, vos decís econochando. No sé, recontra atrasado. Pero No, como si ahora si Caballo en su época defendía con uñas, garras, dientes, palos, todo lo que fuera, e insultaba a todo el mundo si le decía que había que devaluar, y era un dólar equivalente de 700 pesos. Y con las privatizaciones defendía también Caballo el Con la joya tipo de la de abuela. cambio en aquel momento. ¿Cuánto A va? ver, 4 meses sí. de esto. Esto es Casi marzo. 5. Sí. Está bien, 5 No, meses. no creo que Mañana llegue. 5 meses, menos. Mes 3 estamos en fin de mes 7. Claro. Sí, por eso. A ver, Carlos, para cerrar, perdón si las preguntas son muy obvias, No, pero no no hay quiero obvio aguantarlas, nada. pero a modo de conclusión. Y me quedo con lo primero que nos dijiste. Empezás a pensar la hipótesis de si esto no es una manera desprolija de convalidar una devaluación según De lo que pide el cumplir con fondo. un requisito del fondo. Para Bien. que le den los 2.000 millones. Para que le den los 2.000 millones, que dicho sea de paso, le tenemos que pagar 800 millones de intereses esta semana. Es decir, que de los 2.000 que nos van a dar, Sí. 800 se los devolvemos. Se quedan, digamos. Tac. Y vienen. No, van a venir, porque la prolijidad exige, van a venir y se van a ir rápido. Digo, no van a ir a las reservas. 800 millones de intereses tenemos que pagar la semana que viene. A ver, porque además sé que no es tu estilo, ni es tu honestidad intelectual no te lo permite. Sin hablar ni de explosión, ni de que el gobierno sale disparado, ni que ya el mercado le terminó de soltar la mano al gobierno, ni nada de esas situaciones. ¿Qué observás en los próximos días para tratar de entender qué fue esto, qué es lo que está pasando? ¿Dónde vas a poner el ojo? Y en ver eso que yo te digo, si... A ver, ¿Cuál es el nuevo piso del dólar? Claro, de que claro. baje. Yo descreo de que el dólar vuelva a los niveles anteriores a esta, no quiero llamarla corrida, a esta subida Sí. que ha tenido en los últimos días. Sí. Creo que se va a, si le sale bien, se va a estacionar en un nivel más alto. Ujú. Con lo cual habrá convalidado una habrá devaluación. convalidado una devaluación que indefectiblemente, más tarde, más temprano, se va a trasladar a precios. Sí. Indefectiblemente. Bien. Eso es así. Si el dólar flota y efectivamente se acerca a la banda de 1000, el gobierno tiene razón y está bien. Entonces es libre, como dice Caputo, y ellos no intervienen y puede ir para arriba o para abajo. Ahora, si va para arriba y cuando deja de ir para arriba vuelve a ir para arriba y se estaciona y después vuelve a ir para arriba, o baja un cachito y se queda un cachito ahí y después vuelve a ir para arriba, estamos convalidando una devaluación. Bien. Esa convalidación de la devaluación es lo que me lleva a pensar, bueno, pero el fondo se lo viene pidiendo hace rato. Bien. Y el gobierno hace toda la buena letra Y la que segunda, pueda. si eso, observando eso que venga. Estamos en un nivel de tensión que al gobierno ya le cuesta manejar en términos de lo que le va a pedir, de lo que va a pedir el ecosistema financiero. Es decir, ¿cuánto sentís que tiene rienda el gobierno del asunto? No creo que tenga ahí una cosa que esté por explotar ni nada por el estilo. El gobierno lo que tiene que mirar con atención es la cuestión social. Las protestas, a mi juicio, todavía demasiado autonomizadas, lo vengo diciendo hasta el cansancio. Demasiado fragmentarias. ¿decís? Atomizadas. Atomizadas, es decir, que cada una con su reivindicación justa, pero sin terminar de plantear que es parte de un modelo de país. Es decir, que lo que pasa en el Garraham, lo que pasa en el CONICET y lo que pasa con los plantadores de pera de Río Negro, O los universitarios. y demás, todo tiene que ver con este modelo de
eliminar al Estado, dejar todo en manos del mercado, de la oferta y la demanda, de la apertura indiscriminada de las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no se entiende esto, que lo que hay en juego es una disputa de modelos. Después, en cualquiera de los modelos las cosas hay que hacerlas bien. Si no se hacen bien, solamente con un modelo bueno no alcanza, para que también quede claro. Hay que gestionar bien, no hay que tener burocracia, no hay que tener ineficiencia, no hay que tener corrupción. Todo eso, eso para cualquier modelo, no es un tema de modelo. Hay que tener una gestión eficiente, hecha por gente capacitada, hay que combatir toda la corrupción es algo inevitable desde el punto de vista de que siempre hay gente intentando hacer negocio. Ahora, el tema del rol del Estado, impidiendo, controlando, poniendo trabas, poniendo funcionarios incorruptibles. En lo que me parece va a ser, salvo que pasen cosas, la columna del próximo jueves, que es de qué manera la oposición ofrece no una alternativa genérica, sino algo bien concreto a cómo resolver los problemas que la gente ya empieza a sentir. Sí. Insisto, la trasladamos al jueves, pero para mí no se viene esa problema, porque pero es así. Estamos cerca de lo electoral. Pero desde luego que eso sigue siendo lo que a mi juicio hace que Milei todavía tenga, o el gobierno todavía tenga, un nivel de apoyo de gente que sigue creyendo que, como decía Menem, estamos mal pero vamos bien. Porque yo les quiero decir que no hay nada nuevo. Nada nuevo. Mirá, achicar el Estado es agrandar la nación, lo decía la dictadura. Sí. Todo lo que deba ser estatal será privatizado, eso lo decía Dromi, el menemismo. Sí, Dromi. Dromi. Es decir, que hay cuando yo hablo de las 4 M's... Sí, bueno, pero pasaron 3 M y acá estamos de vuelta en la cuarta. Sí, acá. y bueno, está bien. Pero si no, sería descreer en el Eso se poder llama del derrota. poder. Pero no, sería descreer en el poder verdadero. ¿Eso se llama qué? Derrota. Claro. No, y relación de fuerza, poder real. Sí. Lo que pasa en la Argentina no es una casualidad, también está pasando en el mundo, en demasiados países. Diría que en el peor lugar que le va a ese modelo es en América Latina, donde por eso creo que la experiencia argentina adquiere una importancia tan trascendente para el gobierno de Estados Unidos. Tipo laboratorio, decís. Tipo laboratorio. Pero no, porque mirá el resto de la América Latina. Entonces, la Argentina es el faro del modelo de eliminación del Estado. El resto de América Latina no está en Eso es lo que estoy diciendo. Al revés. Lo que pasa en México, al lo que pasa en Colombia, Chile, Brasil, Chile, claro. Uruguay. Es otro, entonces, América Latina es el lugar donde pareciera que soplan otros vientos o brisitas, si querés. Igual compensa, vale por todo lo demás. Sí, puede ser. Bueno, porque nosotros vivimos en Iremos a esa charla, insisto, la próxima columna. Acá estaremos. Gracias, Carlos, como siempre. Abrazo, chao. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Al regresar, quiero contarles que está Santiago Giorgetta, que es director de la consultora Proyección. Vamos a hablar sobre la escena electoral y vamos a ver qué piensa, cómo está analizando Santiago este grito federal, esta suerte de frente de algunos gobernadores que vienen jugando aliados con el gobierno, pero que dicen, acá vamos a la elección con algo muy distinto a lo que el gobierno quiere armar y lo que está, por ejemplo, pensando en alianzas más concretas. Paréntesis, no sé si vieron el pliego de condiciones de Karina Milei al PRO en la Ciudad de Buenos Aires para armar una alianza. Se los contamos en un rato, yo nunca vi una cosa igual. Y vamos a hablar sobre la crisis de hambre en Gaza, tema prohibido en una enorme cantidad de medios de comunicación. Lo lleva Martín Granowski, pero también tenemos invitado, especialistas sobre el tema. Todo esto en la segunda parte de QR. Ahí venimos. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 729 pesos. Telecentro, conectando con vos.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más cremoso. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo, marca país. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy. Bueno, muy bien, seguimos en QR, enseguida hablamos con Santiago Giorgetta, les decía, director de la consultora Proyección, y vamos a hablar sobre la escena electoral. Pero antes, ¿podemos volver? Creo que vamos a compartir algún posteo respecto... No, esto es en vivo, otra vez en vivo. La expedición del CONICET en el fondo del mar argentino, a 3.500 metros en el fondo del mar. Y un posteo que llamó hoy la atención. Mire, aquí lo compartimos. La Derecha Diario, que dice, la verdad detrás de la investigación... Porque para conspiraciones hay de todo. La verdad detrás de la investigación del CONICET con un barco inglés en el mar argentino. Es una operación psicológica, ambientalista, diseñada para bloquear la explotación de los recursos naturales y mantener al país en la pobreza extrema. Yo escuché varias cosas. De hecho, vamos a volver sobre este tema para pensar en qué otros momentos se hizo esta expedición con el gobierno argentino a través del CONICET en un rol más protagónico aún del que tiene hoy, efectivamente. Pero esto no lo había escuchado nunca. Da la sensación que es una suerte de confesión de lo que está significando esta transmisión o la transmisión de esta expedición en la consideración general de la importancia del sistema científico-tecnológico, ¿no? Gregorio Vivati es un biólogo que hoy habló en el stream Futurock, o en la radio Futurock, y lo vamos a escuchar. Presten atención. Consulto por algo que nombraste antes al pasar, me decías, hay una de las becarias que hoy termina su beca. Sí, lamentablemente sí. ¿Y esto qué implica, digamos? O sea, ¿por qué no se la renovarían? Y porque
que hay menos becas porque los temas estratégicos que plantea CONICET no está ahora el estudio del fondo marino y la biodiversidad marina, y porque tenemos menos becas que antes, hay menos financiamiento, y bueno, por todas esas cuestiones. Y la lástima que nos da, aparte de que la compañera se queda sin trabajo, es que perdemos nosotros gente. Entonces, ella sabe un montón, por ejemplo, de unos caracoles que tienen un veneno que en todo el mundo se usan para los anestésicos, para la gente, por ejemplo, que tiene cáncer. Es un compuesto que es 10 veces más fuerte que la morfina, que son las conotoxinas y otras toxinas de los caracoles marinos. Y bueno, nos estamos quedando sin una persona que lo más probable es que consiga fuera trabajo, y la formación que le dimos desde el Estado durante muchos años, invirtiendo en esas personas, la estamos regalando a otro país. No hay mucho que agregar. Hay otra cosa que dice sobre el final el investigador, que es, hubo una inversión del Estado para ese desarrollo, para esa investigadora, para esa beca y para esa investigación en concreto que está investigando veneno de unos caracoles para el tratamiento contra el cáncer. Y todo eso se dilapida. Al economista, a cualquier economista de cualquier lugar del mundo le pregunto, ¿en qué momento da positiva la cuenta en que hiciste tanta inversión para que se lo termine llevando otro? Acá hay algo evidentemente ideológico, hay un perfil ideológico, un prejuicio ideológico, un dogma, les diría, detrás de todas estas decisiones que a veces son difíciles de ver en el apuro del día, en tener 3 o 4 laburos, en llegar y ver el título y la bajada de algo, un pantallazo de alguna información. Pero bueno, estas cosas también hay que discutirlas. Santiago Giorgetta, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. Por favor. A ver, antes de meternos en algunos aspectos de La Libertad Avanza y del peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque son las elecciones que se nos vienen, quiero preguntarte qué estás observando o ayudarnos a entender el sentido de estos gobernadores. Lo voy a enumerar de memoria. Santa Fe, Puyaro en Santa Fe, Nacho Torres en Chubut, en Córdoba, Yarlora, Sadir en Jujuy y hay en Santa Cruz, Vidal. ¿Qué estás viendo en esa construcción? A ver, yo creo que lo que ven es la oportunidad de generar un espacio que por ahí atraiga lo que la polarización no iba a dejar en un costado. En Provincia de Buenos Aires, si querés, vamos a hacer el linkeo con lo que es el espacio Somos, que en algunas secciones funciona, en el orden del 14, 15%. En la segunda sección no es Somos, es Hechos, pero tiene un anclaje más territorial y bien marcado con San Nicolás y Pergamino. Segunda y cuarta dicen que van a ser fuertes. Bueno, en la segunda lo tenemos en 18 puntos. Bueno, por eso es bastante. ¿Y a quién le saca? Le saca por igual... Por igual en el sentido de a las dos fuerzas, en el sentido de lo que hoy es lo propio, lo duro, o sea, muy poquito. ¿Qué retiene, o sea, qué se trae en realidad lo que son los votantes, si querés, más identificados con lo que fue Cambiemos, con lo que fue Juntos por el Cambio? Votantes que no irían al peronismo, o que no van a ir al peronismo, pero que le ponen un límite a Milei. Dicen, no, esto yo hasta acá... Tanto no. En Provincia de Buenos Aires, sobre todo, muy arraigado en territorios donde hay radicales dirigiendo los municipios, donde les va, la verdad que vienen imagen, vienen cantidad de votos. Me parece que a nivel nacional van a reconfigurar el escenario. Yo creo que puede llegar a estar la posibilidad de que se reconfigure. Milei dice voy a arrasar en octubre. La verdad que nosotros no vamos en ningún momento que arrase en octubre. Lo que puede llegar a hacer es ponerle un freno. Si querés, mira, hacemos una traslación de Ciudad de Buenos Aires a Provincia de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Nosotros decimos somos un efecto similar al de Horacio Rodríguez Larreta, donde le sacó mucho votante al PRO y un 10% al peronismo. Con eso construyó ese 9% que le sirvió bastante bien. En la provincia de Buenos Aires... 10% de ese 9. Claro, sí. Poquito. Sí. Poquito. Si querés, casi uno, casi uno de ese 9. En Provincia de Buenos Aires, con Somos, vemos que hay una tendencia similar. A nivel nacional, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede pensar que una traslación de ese sentido? Sí. ¿A quién afecta? Y va a afectar a Milei porque le va a poner un techo bastante fuerte y eso es muy importante, sobre todo con las encuestas que venimos trabajando y donde nos está costando muchísimo realizar los campos. Porque la misma apatía que hay para no ir a votar aparece en las encuestas. ¿No te contestan?
menos que antes, bastante menos que antes, y además... Es importante ese dato, ¿no? Es muy un buen importante dato. porque Sí, claro. tiene, es más, o sea, no es que tiene un sesgo, pero sino que estamos caracterizando a quienes califican de forma positiva o negativa, si querés, a cualquiera de los gobiernos, Sí. con las mismas personas que después van y votan. Es más, nosotros venimos diciendo, yo sobre todo, acá le pido un perdón a Manu, vengo diciendo que Manu Zunino. a Manu Zunino, que las consultoras no vienen errando mucho durante este año de procesos electorales, porque nos está pasando ese fenómeno. Vos agarrás a los que van a votar. Los indecisos después van y votan, hay que saber laburar eso. Muy interesante. Pero y ahí Laburás con la pecera activa. Sí. La que te- claro. ¿Dónde está el problema ahí también? Que vemos es que la mitad de los que están respondiendo a las encuestas nos dicen que su voto, esto en general, que su voto no sirve para cambiar absolutamente nada. Bueno, que hay un problema ahí. Es que el frente de estos 5 gobernadores es justamente un voto, por lo menos políticamente como lo veo yo, es que es un voto para no cambiar absolutamente nada, porque son los tipos que se van a parar en un lugar en donde ellos van a hacer la decisión de la oposición dura y del oficialismo. Entonces, ¿con quién van a jugar? Con el que tiene la billetera, que es el oficialismo. Ahora, y en Córdoba, como esto que dice Mariano y lo que decía vos antes, ¿cómo juega en Córdoba, por ejemplo, donde Milei sacó más del 70% de elecciones presidenciales, ¿no? Sí, Está bien que ahora son legislativas. 75-25. Sí. ¿Eh? Sí, en el 75-25. ¿Cómo juega esto en Córdoba? No, en Córdoba, Si es que Milei, juega. sí, porque Milei viene con un descenso muy vertiginoso de su imagen. Es el lugar donde más fuerte y donde más rápido descendió. Lo que pasa es que también venía de muy arriba, venía en ese nivel, claro. Y hoy está por debajo del 50%. Y el dirigente que mejor mide es Schiaretti. Digo, ahí sí tiene un problema Yarlor igual, Entonces acá, entonces acá tenés, una lectura un poco más compleja. Es decir, estamos hablando de gobernadores que no fueron aliados, pero casi, o fueron aliados circunstanciales del gobierno. Dicho sea de paso, queda a ver cómo van a jugar ahora con el veto y demás. Pero al margen de eso, que están observando que en su base, que quizá tenían miedo que fuera muy mileísta, y entonces los pone en duda sobre si ir con Milei o no, está viendo que su base empieza a discutirle a Milei, o que Milei tiene otro arraigo, y ahí Sí. tiene sentido ir por afuera. Lo dijo muy duro un intendente de Córdoba el otro día. A ver. Que dijo, votaron a Milei y me piden que haga kirchnerismo. No los entiendo. Dijo, este es el textual que dijo en las cámaras. Sí. Que tiene una correlación muy fuerte, porque cuando uno trabaja, sobre todo en los municipios, y habla en los grupos vocales con los habitantes de cualquier municipio casi del país, te dicen eso. Te dicen, bueno, ¿por qué la obra pública se frenó? No, bueno, están muy mal las calles del municipio, están muy mal las rutas. Y no pareciera ser... Votaron a Milei, pero quieren que haga kirchnerismo. Porque es que no pareciera ser que hasta cuando vos le tenés que hacer un par de repreguntas o tenés que ir consultándole, o sea, bueno, ¿por qué pasa esto? O muchas veces jugamos con el gran, bueno, vengo de Suecia. Sí. ¿Qué pasó que en el 2019 las rutas estaban, en el 2023 Homenaje a Mario, ¿no? las rutas estaban mejor y ahora están peor? Digo, yo no sé, más, casi no hablo castellano. ¿Me lo podés explicar? Ah, bueno, sí, te lo explican. Sí, claro, ganó Milei. Y lo mismo donde, que yo creo que entiendo que es la principal preocupación que hoy tuvieron los gobernadores, y por eso hicieron eso, es que empiezan a culpabilizarlos a ellos de lo que pasa, de la falta de obras, sobre la misma temática. Y es, bueno, el gobernador de Córdoba no tiene plata él. Lo que pasa es que no la administra bien. Claro. Una persona que hace un rato te dice, yo ya no tengo más plata para llegar a fin de mes. ¿Eso lo dice la gente del Focus o dice Sí, Milei? sí. Porque eso es lo que dice Milei. Es que sabe claro, que dice justamente. Focus. Sí, sí, claro, es lo que Y eso puede es explicar eso. por qué Yarlora duplica la jubilación. Exactamente. Ahora, lo que nosotros le repreguntamos, porque eso sale mucho, lo que nosotros le repreguntamos es, pero te hacemos una pregunta muy sencilla. Vos recién nos decías que a vos no te alcanza el plata para llegar a fin de mes. ¿Por qué? Imagínate, digo, al gobernador o al intendente si estuviera en tu lugar. ¿Es responsabilidad de él? O sea, vos tenés alguna culpa de no llegar a fin de mes y recién ahí linkean que dicen, no, yo no llego a fin de mes porque las cosas están muy caras, porque no me alcanzan. Pero lo que es lo más llamativo de todo es que cuesta que identifiquen quién empuña la motosierra. Mira vos. Sí, las cosas están caras porque Dios dijo que estaban caras. Las rutas están la peor. plata no me alcanza porque, bueno, Y vos otra decís vez que ahí trabajo aparece la poco. necesidad de los Son gobernadores de fatalidades, diferenciarse de casi, Milei. Porque nunca pasó. se mostró, porque nunca se fue de una forma directa y lineal en contra de Milei y lo que hacía por si querés... Por temor a que la base mileísta. Por Ahora, tema de la base milista y por tema de decís- la negociación con los fondos del eso gobierno que decís nacional. es lo que hacen habitualmente, incluso antes de esta campaña, Kicillof y Catopodis. Sí. Que es la relación permanente. Yo no estoy hablando de eficacia, digo, es lo que hacen, digo, como argumentación. Tratar de que
de que se produzca ese link entre la realidad y quién provoca esa realidad. Para ¿no? cerrar, Es eso. o por lo menos por ahora, el tema grito federal. Estos gobernadores que decían armar un frente y que van a presentar listas en cada una de esas provincias. Concluyendo, le molestan a Milei, o sea, le sacan a Milei. Le sacan más a Milei. Y vamos a una elección de tercios, probablemente. No creo que de tercios, pero... Porque el peronismo lo es muy bajo. No, porque no creo que esta fuerza, lo mismo que vemos en Somos en Provincia de Buenos Aires, digo, una muy buena elección sería que esté por encima de los 20 puntos, y es muy difícil que lo veamos encima de eso. Claro. O sea, que los gobernadores, saquen menos de 20 puntos, ¿decís? Sí, claro. En sus provincias. O estás hablando del promedio nacional. Estamos hablando del promedio nacional. No, en las provincias le va a funcionar. Me refiero en cada provincia. No, en la provincia le va a funcionar. Sí, pero nosotros hablamos de qué sumatoria van a tener diputados. Sí, está bien, pero vos vas a una elección en cada una de esas provincias. O sea, Grito Federal va a tener una presentación de listas propias en cada una de las provincias. En esa provincia, por eso yo preguntaba si podemos hablar de una elección de tercios en la provincia. Sí, en Córdoba, en Jujuy. Depende de la provincia. Yo creo, en Santa Fe. Yo creo que en Córdoba no. En Córdoba no, o sea, no porque el peronismo no llega al tercio. Sí. En Jujuy tampoco, porque el peronismo no llega al tercio. En Santa Cruz tampoco, porque el peronismo no llega al tercio. Me parece que se van a hacer fuertes los gobernadores ahí. Fíjate que es casi a la inversa, ¿no?, de la negociación que estaban haciendo el Perón en la Ciudad de Buenos Aires, lo que hicieron los gobernadores. Claro. ¿Sí, no? Bueno, quizá en Santa Fe sí. Ahora, en estos Santa son Fe casi, sí, por ahí sí. Tomando el modelo del cordobesismo, son casi gobernadores vecinalistas. Sí, claro. Aunque todos tienen origen en algún lado, en el radicalismo Puyaro, en el PRO Nacho Torres, pero digo, la expresión política que aparece es provincialista, para no decir vecinalista. Sí, pero... Es eso. Ahora, ¿cómo van a jugar después esos diputados y diputadas en el Congreso? No se sabe. No, se sabe. Como hasta ahora. Van a jugar por interés. O sea, con ideología o con convicciones políticas, cero. O sea, si te dan plata vas a jugar de una manera, si no te la dan vas a jugar de otra manera. ¿Coincidís con eso, Santiago? Sí, yo lo que quiero ver es cómo se van a posicionar una vez que se lanzó el espacio y se dispute la campaña entre el esquema de polarización que va a presentar el gobierno. ¿Qué van a decir? Claro. Porque el no a Milei y no al peronismo, yo no lo veo. La ancha avenida del centro ya está vieja. Nunca, siempre dijimos, la ancha avenida del centro es un corredor. Es un corredor, es un pasillo. Un cordón cuneta, es un pasillo. Es un cordoncito cuneta que está ahí, hasta ahí. El tema en este contexto es muy volátil, veremos, y sobre todo por la apatía electoral. Bien. Eso es lo que hay que ver. Acá la cantidad de gente que no está yendo a votar, cuando vos hablás, que la encontrás sobre todo en los grupos focales, porque las encuestas es muy difícil encontrarla, ni en la presencial. En la presencial nosotros registramos el no me interesa. Y dijimos, bueno, acá hay algo. Y lo que te dicen es que la están pasando muy mal. Y no se revierte la falta de la ausencia en Provincia de Buenos Aires votantes. No vemos nada que cambie eso. Pero ese votante, si se sumara a votar, no votaría a favor del gobierno. Que no votaría a favor del gobierno nacional o provincial. Y ahí depende, porque ahí tenés votantes del peronismo, también tenés votantes de... Vos lo que tenés que hacer entender ahí, Mariano, si yo estuviera en la campaña del peronismo, le dirían, vos abrir un abanico con una amplia cantidad de motivaciones racionales, emocionales, simbólicas de por qué votar en contra de Milei. Que ese además es la principal motivación del voto en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el no a Milei. El no a Milei. A ver, vamos a meternos en el trabajo que hizo Proyección con Santiago Giorgetta y Manu Zunino en la provincia de Buenos Aires. Les propongo, repaso rápido los números y después la mesa y por supuesto el propio Santiago lo analizamos. Entre los siguientes problemas del país, ¿cuáles son los que más le preocupan en este momento? Se puede marcar hasta 3. Aparece inseguridad y delincuencia 52.3, pero miren, bajo salario, ingreso familiar 47.1. Inflación y el precio de los alimentos y otros gastos 29, casi 30. El desempleo 24. Y yo pondría acá también impuestos y aumento de tarifa 19. Es decir, si sumamos todo esto como una preocupación económica, me parece que, le vamos a preguntar a Santiago si es válido o no, pero aparece con mucha presencia, más allá del 52 de la inseguridad. Pasamos a la próxima. Es la imagen, el trabajo del gobierno nacional de Javier Milei. Imagen negativa 48,1, imagen positiva 46,5. Y acá el muy negativo es 26,9, casi 27 puntos.
Después aparece un negativo 10,7 30, y un regular 10,5. Casi el 30% del peronismo. Claro, o sea, hay una presencia muy fuerte del muy Claro, negativo el tercio. dentro de la polarización, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo evalúa en términos generales el trabajo del gobierno provincial de Axel Kicillof? Bueno, también una imagen negativa y casi similar, el muy negativo del 50%, 43,8%. El positivo es una escena muy polarizada. Siguiente. Si las elecciones en la provincia fueran hoy, ¿a qué espacio elegiría? Fuerza Patria 38,4. La Libertad Avanza 37,0. Carajo. Miren la paridad. Somos Buenos Aires 8,4. Acá la Avenida del Medio aparece como el pasaje Faraday en Parque Chacabuco. El Frente de Izquierda 2 puntos, ninguno de los anteriores 1,7 y un todavía no lo sé, un 12,5. Y arranco por acá. ¿Qué va a decir la Y elección? arranco por acá en Santiago, claro. ¿Qué importancia le das a ese 12,5? ¿O cómo? Ayúdanos a entender esto que vimos. ¿O es proporcional? No. Ese es el, como decía recién Mariano, lo que te va a definir la elección. Digo, en esta paridad, en este nivel de paridad. ¿Esta vez no es proporcional según los ya decididos? No es 50 y 50. No. ¿No? Ese 12% hasta hace 15 días, 21 días, era 20%, 20-22%. O sea, descendió después de, y es el cambio que nosotros vimos, y es más, es el cambio de toda la tendencia que estamos viendo en provincia, después del cierre de las listas. Cuando la base electoral, o sea, vino la proscripción de Cristina, la detención de Cristina, el cierre de listas, y ahí hubo una suerte de cohesión de la base electoral en la provincia de Buenos Aires del peronismo muy fuerte. O sea, ese 8% se fue al peronismo, decís vos. Ese 8% que restó de los que no sabían. Es en parte al peronismo y en parte a Somos, muy poquito a Somos. Pero muy o sea, poco a la Somos porque lo Libertad juntamos, ¿no? Somos, si juntamos los pedazos que teníamos de Somos dando vueltas. Poco la Libertad Avanza. No, sí, muy poco. Es más, viene en descenso en realidad. La Libertad Avanza, recién veíamos la imagen de Milei, yo imagino que por ahí el primer análisis que hacen es qué alto que está. En provincia de Buenos Aires estaba más alto. Estaba con Claro, siempre hay que ver el recorrido, ¿no? Estaba con Lo diferencial dinámico. positivo, sí. Acá lo que vimos es, a partir de ese momento, él ya venía en caída y en todas, desde hace por lo menos 21, 28 días, en todas las encuestas, en casi todos los campos que hacemos, el diferencial de Milei es negativo. En muy poquitos es positivo. Es más, ahora acabamos de hace un rato terminar varias de las secciones de la provincia de Buenos Aires y se acentúa esa negatividad. Todavía no tiene una caída. Nosotros nunca vimos una caída grande en tanto en la imagen o en la gestión. Pero ¿qué pasó? Lo que vimos es, se cohesionó la base electoral del peronismo, ese 38 estaba en 33, 34%, sube al 38, la Libertad Avanza no estaba todavía la alianza, pero poníamos la Libertad Avanza más el PRO, además nosotros como jugamos con lo online, le armamos la boletita ya antes que lo anuncien, y cuando hacías esa sumatoria que por ahí te daba 42, 43 puntos, si vos antes, ¿no? Lo pasabas al siguiente escenario, los dos juntitos, y no daba eso, te daba 38, 39, 30. Sí, muchos se van a Somos. Se empezaba a dividir, o sea, esa suma lineal no era, claro. Veías que decías, che, acá hay un votante del PRO o de Juntos por el Cambio que no está queriendo ir a la alianza. Ponele por ahí dando Exacto. Bueno, pero en la sumatoria es 8%, pero la sumatoria te molesta. Porque ¿qué harían si no estuviera eso? Sí, eventualmente? exacto. Sí. Pero tampoco se iban. Por eso estaba también tan alto el indeciso. Sí. En esta última encuesta, es una encuesta enorme, son 6.337 casos, si no me equivoco, pues vimos todas las... Es un montón. Es un montón, pues vimos todas las secciones. Sí. Bueno, Libertad Avanza sí aparece en 38, aparece en un descenso de lo que veníamos registrando. El peronismo, nada, es en el pan y queso, dio el primer paso. Bien. Está dentro del margen de error para mí, aunque sea 1-2 el margen de error, y acá es 1-4 la diferencia. Santiago, tenemos que cerrar, entonces te voy a pedir una definición, y sé que es una pregunta que va a abrir polémica en la mesa también, pero ¿podemos pasar el tramo de Máximo Kirchner que habíamos preparado, Juli? Si lo tenés, te banco. Te quiero preguntar por los dichos de Grabois. Sí. Quiero preguntarte si meten ruido y si es un ruido positivo o negativo eventualmente, pero Máximo Kirchner, que hoy habló en un canal de stream, parece ser referencia a este tema de esta manera. Mirá. Cuando nosotros la planteamos, muchas veces era no, la unidad, déjense de pelear, Axel y Máximo, cosas así. Y por ahí aquellos que decían déjense de pelear, ahora se quieren pelear, digamos. Entonces yo creo que hubo un momento de debate y discusión que hubiera sido positivo, porque aparte eres una elección intermedia,
tiene características, digamos, donde todo el mundo dice, bueno, del 2005 el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde aquella elección de Cristina frente a Isla Duhalde. Que no. A ver, insisto, no tenemos mucho para abrir, pero ¿qué tipo de ruido metió Grabois en la discusión en estos días? No, negativo. Digo, yo creo que Grabois, si mantiene esa línea, va a perder el capital político que consiguió. ¿Pero hablas de la pelea con Massa o hablas de la pelea de la oportunidad de separar, de decir vamos solos? O de la pelea en sí misma. Las dos, la pelea en sí misma, las dos cosas. Digo, los políticos se pelean. Rápido, el cierre de lista fue muy traumático para el peronismo, pero no hubo voces de los participantes en los medios. Eso contribuyó a que esa base que se había cohesionado se mantenga dura y fija y te pongan en un escenario competitivo. Ir separado en este contexto no lo decide la dirigencia, lo decide la base electoral. Al que vaya separado lo va a castigar la base electoral, sea Máximo, sea Grabois, sea el que fuera. Vos tenés a la gran cantidad de ese 38%, que puede 38, que puede llegar a ser 40, que está diciendo esto, el voto es contra Milei. La frase de los focus group es, no me importa quién vaya. Yo quiero votar a un candidato para que... Pero son elecciones de medio término, ahí es donde no cierra no cierra el debate. O sea, yo entiendo una presidencial, pero una elección de medio término, si vos votás al grupo de Grabois, al grupo de Massa, al grupo de Máximo Kirchner, está bien, podés perder un diputado 12 en la proporcionalidad, pero... Yo hago dos planteos. Y cerramos. Uno, desde la gente no hace ese análisis. La gente quiere que no gane Javier Milei. Y el segundo es, ¿qué ganás yendo solo? Yo creo que el peronismo tiene la responsabilidad de representar a mayorías populares en la Cámara, en el Congreso, con más de 100 diputados, no a minorías. Y no tiene 3 diputados, tiene más de 100. Santiago, gracias como siempre. No, por favor. Bueno, nos vamos a ir a una breve tanda y cuando volvemos hablamos del hambre en Gaza. Hablamos de la acción, de la masacre del Estado israelí conducido por Benjamín Netanyahu. Había algún rumor de que podía llegar a venir a la Argentina en próximo tiempo sobre Palestina, no solamente sobre Gaza, también Cisjordania, con Martín Granowski, y está también Martín Martinelli, que es historiador y un especialista en este tema. Ya venimos. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Insisto, aquí en la ciudad. Durante agosto, les decía, continúa en cartelera Marúnica, reportaje a una pintora española con dirección de Ana Alvarado y actuación de Cecilia Hopkins. Los viernes a las 8:30 de la noche, allí se resalta la figura de Maruja Mayo, una artista gallega marginada del surrealismo. La culpa es de la tierra, versión libre de Bodas de Sangre de Libertablas, con la actuación de Mónica Felipa y dirección de Gustavo Manzanal y Luis Rivera López, todos los sábados a las 8 de la noche. Agenden, ¿eh? La Vis Cómica, un éxito de Mauricio Cartún, con actuación de Horacio Roca, Luis Campos, Cutublis Tele Galassi, también los sábados a las 7:30 de la tarde. Y también durante todo agosto pueden visitar las galerías de exposiciones que hay en el Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre y gratuita. En la Sala Loza está la muestra Los Olvidos de la Memoria, de Liana Strasberg. Para más información, visiten la agenda completa del Centro Cultural en www.centrocultural.coop o seguirlos a través de sus redes. Y por supuesto, las entradas se consiguen por Alternativa Teatral, o en la propia boletería del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, tal cual les contamos, nos vamos a detener en la situación en Gaza. ¿Qué no es la situación en Gaza? Bueno, ahí de un repollo nació una situación, digamos, ¿no? Como cuando hablamos de sectores vulnerables de la vida de un país o de una comunidad. No, están vulnerados porque algo pasa, porque alguien acciona algo. Estamos hablando del Estado de Israel, estamos hablando del gobierno de Benjamín Netanyahu. Es un tema, como les decía en el arranque, que no en todos los medios de comunicación se trata, y sobre todo porque incluso estoy seguro que muchos de ustedes que coinciden con nosotros en algunas subjetividades, en muchas cosas, para ustedes también es un tema que parte aguas y quizá no estén de acuerdo con esta mirada. Pero es algo de lo que no se puede dejar de hablar. O les diría, cualquier silencio es cómplice. Está Martín Martinelli, que es historiador, que es investigador y docente en el Observador Geohistórico y escribe la revista Tectónicos, una revista que les recomiendo efusivamente de geopolítica y que acaba de publicar este libro, este trabajo, que es la segunda parte de otro trabajo
que hizo hace relativamente poco tiempo. Estamos hablando geopolítica del genocidio en Gaza. Antes de saludarlo a Martín Martinelli, perdón, Martín Granowski, le damos un contexto a esto, si te parece. Dale, es entre Martínez esto, pero así es. Están autorizados. Puedo Mariano, irme, como los siempre. Marianos y los Pablos están autorizados también. Así ¿En que algún pueden. reflejo? Nunca gano, nunca gano en esto de irme. No, usted puede. Volvé a la se va. cuca, aunque sé que se te cae y Se ya lo cae vamos a solucionar, te prometo, Martín. Bien, para se cae saber la cuca, ya estamos. qué listo. material tenés. Dale. Bien, como vos dijiste, esto quiere decir, ¿qué es esto? El hambre en Gaza y los chicos hambrientos de Gaza y la muerte por hambre en Gaza. Como vos dijiste, esto no nace de un repollo. Acá tenemos ilustraciones que están recorriendo el mundo. ¿Qué es lo que pasó con esto? Digo, hasta ahora, la realidad, esto era una realidad paralela a otra que es igual de trágica, que son las muertes en Gaza, inclusive las muertes de niños. Por alguna razón que yo no puedo explicar, las muertes no provocaron la reacción internacional que está provocando el hambre. No sé por qué. Yo no sé por qué. Si el hambre se agregó a las muertes y fue la gota que rebalsó el vaso, o si el costo político que estaban pagando algunos presidentes en todo el mundo, no Javier Milei, lo excluyo de esto, pero otros presidentes, inclusive no sé, Macron en Francia, si el costo político era demasiado alto, o si su tolerancia ante la inhumanidad ya era también alta. No lo sé, no lo sé. Pero claramente, vos dijiste miradas. Yo voy a dar datos objetivos y voy a contar las miradas. Estos son datos. Acá no hay discusión. Ni siquiera el gobierno de Netanyahu no discute los muertos. El gobierno de Netanyahu, y creo que lo tenemos, sí discute el hambre. Esto es la prueba de que ese fue justamente el detonante de lo que estamos hablando hoy. Y de que esto se haya convertido en un tema mundial, el hambre. Lo escuchamos a Netanyahu. Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. And there is no starvation in Gaza. Quiero hacer una aclaración. Estamos compartiendo imágenes y estamos siendo por lo menos moderados de las cosas que se pueden observar. Tratando de hacer un equilibrio entre, bueno, lo que nos parece prudente, pero también para reflejar y para que se pueda ver, porque hay una crisis también de difusión de este tema, lo que hay que ver, lo que está pasando. ¿Sí, Martín? Recién hablaba el primer ministro, desde hace 20 años casi, no, menos de 20 años, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. El hambre es un invento y además dice otra cosa que es interesante de observar. Dice que es un disparate pensar que esto sea un plan. Hay que prestarle atención a eso. ¿A quién le responde? Porque uno podría pensar, bueno, le responde a dirigentes palestinos en el exterior. Ni siquiera hablo de Hamás, hablo de dirigentes moderados o a la autoridad palestina que está en Cisjordania, porque Palestina es Gaza por un lado y Cisjordania por otro, ¿no es cierto? Bien, no. A ver, ¿tenemos al señor a quien le responde? Un señor que gobierna el país más poderoso del mundo, ¿lo tenemos por allí? You know, you've seen the areas where they actually have food, and the people are screaming for the food, and they're 35, 40 yards away, and they won't let them because they have lines that are set up, and whether they're set up by Hamas or whoever, but they're very strict lines, so we have to get rid of those lines. But we're going to be getting some good, strong food. We can save a lot of people. I mean, some of those kids that's real starvation stuff. I see it, and you can't fake that. So we're going to be even more involved. We did some airlifts before, some airdrops, and the people are running for it. Martín. Hablaron los dos jefes de Milei y no es un chiste lo que estoy haciendo porque Milei dice que estamos alineados con Israel y con Estados Unidos. Cuando uno está alineado no es aliado, el jefe es el otro. Netanyahu piensa una cosa, Trump dice otra. Ahora Netanyahu le contesta al propio Trump, porque el propio Trump tiene que decir que el hambre no se puede fingir. Por eso digo que eso fue la gota que rebalsó el vaso, inclusive en los Estados Unidos. Esto se agrega, entre otras cosas, a un trabajo muy riguroso de una persona a quien el primer ministro israelí considera una gran enemiga, dice que es antisemita. Acá el tema no es el antisemitismo, aunque existe el antisemitismo, por supuesto, que se llama Francesca Albanese. Francesca Albanese es la relatora de Naciones Unidas para la cuestión palestina. Los relatores son los que se encargan de un tema, son los que se encargan de investigar, de monitorear. Francesca Albanese dice algo, cuando uno lee,
En Gaza ya se está hablando hace mucho tiempo de genocidio. Ella dice que la situación es aún peor. Porque dice, el genocidio es destrucción y daño. Dice, en el caso de Gaza, el gobierno de Israel está usando el genocidio como herramienta. Es decir, más que la destrucción o el daño, inclusive. ¿Y qué es más? La supresión de los palestinos. Que no quede ningún palestino o ningún palestino vivo en Gaza y Cisjordania. Francesca Albanese Esa es Francesca Albanese, es italiana, no pertenece a Hamas, es funcionaria de Naciones Unidas y está cuestionada por Netanyahu, pero su designación fue no solo aprobada por Naciones Unidas, sino, doy un dato, quien propone a Francesca Albanese en su momento para ser relatora fue un diplomático argentino muy prestigioso, diplomático de carrera, Federico Villegas, que en ese momento era el encargado del área de derechos humanos de Naciones Unidas, elegido por voto. Villegas propone en 2022 a Francesca Albanese, que está permanentemente haciendo reportes, permanentemente haciendo informes. Y dice que se cruzan aquí el genocidio por un lado, e insisto, el genocidio como arma de destrucción en sí misma, pero como arma de supresión total, y los crímenes de guerra. Martín Martinelli, buenas noches. Sobre lo primero que mencionaba Martín Granowski, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Por qué espanta más ahora el hambre que está sufriendo la población en Gaza que los asesinatos que vienen ocurriendo ya hace bastante tiempo? Me parece que se vienen cruzando cada vez más límites. Esto yo lo interpreto como un manotazo de ahogado desde Estados Unidos, como dijo Martín, considero que Donald Trump está por encima, y luego está Netanyahu y en otro nivel está Milei, por ejemplo, Bolsonaro queriendo resurgir en Brasil y otros tantos de ultraderecha. En esa lógica, lo que haría Francia o Reino Unido si reconocen el derecho del Estado palestino o legitiman eso, también lo dijo Países Bajos, Canadá, esa lógica es porque incluso dentro de esos países, en los lobbies o en las fracciones de poder, hay diferencias respecto a este tema. Como vos planteabas muy bien, todos no van a estar de acuerdo en lo que digamos acerca de Palestina, Gaza o Israel, porque hay una cuestión bíblica, religiosa, de la Torá, sobre todo en las narrativas de los medios. Eso es lo primero que tergiversa la cuestión. Y esto del hambre, al ver esas imágenes que vos mismo decías, no estamos mostrando todo. Si uno entra a Instagram o cualquier otra red social ahora mismo y busca cuestiones sobre esta, e incluso salió, por ejemplo, en Página 12 una nota que recomendaba a varios influencers desde Palestina, porque los periodistas no lo pueden hacer, y llega a ver imágenes calamitosas, como no se veía, por lo menos, podríamos decir, de la Shoah, que la gente lo conoce como el Holocausto, y son imágenes totalmente que deshumanizan a los palestinos y totalmente de cuestiones extremas, ¿no? O sea, la gente hasta un nivel toleraría, entre comillas, la guerra Rusia-Ucrania, OTAN, la guerra o los enfrentamientos de Israel, Irán y Palestina, y en este caso, o sea, se juega no solo con las mujeres y los niños, sino que a un nivel de desnutrición que se ven unas imágenes terribles. Martín, ¿qué tipo de acciones son las que viene sufriendo el pueblo palestino? El pueblo palestino sufre una colonización denodada desde que Israel se crea en ese lugar de la mano de las potencias occidentales, como muchos otros países, pero a contramano de la corriente de descolonización mundial. Luego de, sobre todo en 1967, Israel recibe la tecnología de armamento nuclear en los 60 por parte de Francia, pero en el 67 se marca un quiebre donde Estados Unidos es a quien más ayuda militar le da, más ayuda económica y un apoyo financiero, logístico, de sostenimiento diplomático, como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando veta cada resolución contra Israel, y por eso de los 5 que están sentados, Rusia, China, Reino Unido, Gran Bretaña, Reino Unido, Gran Bretaña y el mismo Estados Unidos, el único que lo veta es Estados Unidos. Si Reino Unido y Francia reconocen el Estado de Palestina, más que China y Rusia van a oponerse, porque ya lo están haciendo con Estados Unidos, eso va a marcar un quiebre porque el centro de la Afroeurasia o la región del Medio Oriente tiene el 45% de las reservas comprobadas de petróleo mundial y el gas. Si Israel y Palestina estuvieran en Sudáfrica, no es que interesaría menos, pero no estaríamos en todos los medios del mundo hablando de eso, o si estuviera en Alaska.
está en el centro de la cuestión del mayor problema geopolítico mundial. Quizá fue muy genérica, perdón, la pregunta, pero insisto, ¿qué tipo de acciones está sufriendo hoy? ¿Estamos hablando de bombardeos? ¿Estamos hablando de impedimento para que lleguen medicamentos, comida? ¿De qué estamos hablando? Sobre la franja de Gaza, que son 360 kilómetros cuadrados, hay un bloqueo por aire, mar y tierra desde 2006. Esto se agravó ahora y hay una ocupación del 87% de la franja por el ejército israelí, y las 2.300.000 personas que había, entre los 200.000 muertos que habla de Lancet, vamos a las cifras oficiales, que son 60.000. 60.000 oficial. 60.000, ¿no? Pero bajo los escombros otra cantidad. Si decimos eso, bueno... Lancet es un medio inglés. Medio inglés, sí. Es el que seguíamos en la pandemia, claro, de los médicos. Y de eso, o sea, siguen siendo bombardeados en las escuelas donde se refugian. Incluso vimos al sacerdote argentino que había designado Bergoglio, que está hace 20 años, que él un poco contó y también va traspasando el velo. Incluso ahí veíamos una nota de Infobae sobre Trump. Medios que, como La Nación sacó una nota ayer de escritores argentinos, sobre todo de literatura infantil, que hacían una proclama. Y ya esto, lo que creo que decía Martín en un principio, el hambre está llevando a que Trump, más allá que sea su aliado, incluso algunos hablan de que es su base militar en la región, su máximo aliado en la región, eso hace que traspase los límites de lo que la gente tolera. Entonces, por supuesto que las armas son en un 85% estadounidenses, dicen Made in USA, las armas con que matan palestinos, y esto del hambre llega a un nivel, algunos lo comparaban con el juego este del calamar, que cuando iban a alimentarse, y hay videos donde los asesinaban como si fuera, porque llega la tecnología... Siendo asesinados en el momento están yendo a buscar en las colas. En las filas. En las colas. Pero hay comprobadas. O por comida mal arrojada desde el aire. Y mueren aplastados. Estamos viendo ese tipo de cosas ya. Claro, se está viendo algo que ya no hay forma, me parece, por esto. Por supuesto que, por ejemplo, Francia, Macron, lo que decía, tiene su juego político y justamente en Francia hay una comunidad muy grande árabe y judía, o muy fuerte políticamente, en protestas y demás, que Macron ya viene sufriendo el Sahel, y también, digamos, France 24 viene mostrando ya más abiertamente esto de genocidio. Esto que dijo Martín de Francesca Albanese está citado en el libro Anatomía de un genocidio. Después tiene otras conferencias también del orden colonial, de la imposición. Y el último informe que saca, de los 3 más grandes, los estudios más grandes, habla de las empresas involucradas, entre ellas BlackRock, Vanguard, Volvo, McDonald's, Coca-Cola. BlackRock. ¿Involucradas de qué manera? Involucradas porque son las que sostienen directa o indirectamente el genocidio, porque las 7 mayores empresas armamentísticas del mundo que se están enriqueciendo ahora son estadounidenses. Raytheon, toda una serie de empresas que están en un entramado con, por supuesto, el gobierno estadounidense, porque los generales, el Pentágono, Pepe Escobar decía, bueno, es como una puerta que uno sale y entra del Ministerio de Guerra y pasa a la empresa mayor de armamentos. Entonces, Donald Trump se estaba rasgando las vestiduras. Bueno, que se informe que el país que gobierna de 230 años... Empieza a pasar también otra cosa que yo creo que es interesante de marcar. Netanyahu sigue teniendo la mayoría porque tiene una mayoría parlamentaria. Sigue teniendo la mayoría y la mantiene. Si pierde la mayoría va preso porque tiene juicio por corrupción pendientes, pero mantiene esa mayoría. Al mismo tiempo, no digo que sea la mayor parte de la población israelí, porque no es así, pero una parte cada vez más importante, incluyo escritores, ex generales del ejército israelí, ex miembros del Mossad y de las fuerzas de seguridad interna. En Israel y fuera del mundo, digo, los Granoskis que andan por el mundo, digamos, por ejemplo, lo que empieza a pasar es, hay un repudio a la masacre, una búsqueda, un pedido de paz, digamos, un pedido de negociación, y obviamente un repudio a la hambruna decidida, que Netanyahu dice que eso no es una decisión. Hay por un lado eso y por otro lado hay algunos argumentos que uno empieza a leer en estos mismos sectores, hablo de militares israelíes retirados, que dicen algo que es irrebatible, irrefutable, que es: Israel en Irán mató quirúrgicamente
al científico nuclear del cuarto B, al general que vivía en el quinto H, digo, y él no tocó al vecino. Hiperquirúrgico, no tocó al vecino. No tiró el edificio abajo. Y en Gaza, para combatir a Hamás, en un principio fue así, para combatir a Hamás, arrasa. Digo, hay algo que no cierra en eso. Pero esto, insisto, no lo estoy diciendo yo. Incluso creo que hablaron 5 rectores de universidades israelíes que generaron sacaron una carta en estos días. Mi pregunta era, ¿qué tanto apoyo las más interno importantes. ¿Qué apoyo interno tiene Netanyahu para sostener esto 2020? El apoyo interno, el gobierno, como decía, ha ido estando intermitentemente, pero está en el poder hace más de 20 años, sí, en la lógica, pero es un poder dividido, es lo que se hablaba antes de los tercios en Argentina. O sea, la ANESET, que es el Parlamento, también. Ahora bien, la lógica es guerrerista porque hay una lógica de que vos vas 3 años al servicio militar obligatorio si sos hombre y 2 años si sos mujer. Y si sos profesor universitario, yo he tenido profesores argentinos israelíes que han venido a dictar clases acá, que sos ejército de reserva. Y cuando sucede esto, también están disponibles para eso. Y el mismo Snackder se llamaba, estudiaba el fascismo con Sternhell, Sive Sternhell, y el tipo decía, es una sociedad en armas, es una sociedad en guerra. Esos eran sus planteos teóricos para que entienda la gente. O sea, van armados. Un colono acaba de matar a uno de los que produjo No Other Land, Sin Otra Tierra, en Cisjordania, el documental que ganó el Oscar hace días. Cuando ese documental gana el Oscar, es parecido a lo que está diciendo Trump del hambre. O sea, hay ya cada vez más lugares donde, como Martín dijo, Palestina es Cisjordania y Gaza. Y la gente es un lugar muy pequeño y no conoce el mapa de Palestina. Lo primero que hace el libro es poner un mapa de Palestina porque se habla de Israel, pero tampoco. Sí. O sea, hay como un chiste que dice que los estadounidenses conocen de geografía cuando entran en guerra. Porque ahí marcaban Irán y ahí, no sé si vieron el mapa que está marcado por todos lados. Y un senador estadounidense le hicieron la entrevista a Carlson y le dijo, ¿vos sabés cuántos habitantes tiene Irán? No, no lo sé. ¿Y vos querés cambiar el gobierno de un país que no sabés cuántos habitantes tiene? Y no estamos hablando de una persona de calle, sino... Les hago una última pregunta que yo también me la hago. ¿Dónde ponen en todo en esta masacre, dónde ubican el 7 de octubre fue el año pasado, ¿no? Sí, sí. Es 23. Decir, del 23. Sí. El anteaño. El año pasado. Es decir, jamás entrando por todavía circunstancias que se siguen investigando, pero ingresando y tomando rehenes y asesinando gente sobre el límite con Israel. ¿Dónde se ubica ese episodio en esto que se está denunciando mundialmente cada vez más fuerte? Depende de dónde te pares, pero Dios, en algunos casos algunos niegan, digo, porque eso fue, no sé si llamarlo, algunos lo llaman genocidio inclusive, porque también fue dirigido, está bien, sí, no por el Estado, o sí, en realidad era por el Estado gazatí en ese momento, porque jamás gobernaba Gaza. Martín, gobernaba Gaza. Eso puede ser, fue calificado por algunos de genocidio. Fue el asesinato de más de 1000 personas, incluyendo la quema de bebés en microondas, digo, más el tema de los rehenes. Es una parte. Hay una parte de respuesta israelí considerada más o menos lógica y proporcional. Esto no tiene nada que ver. Digo, la hambruna y la masacre no tienen nada que ver. Eso es parte de un proyecto, ahí sí me tomo de lo de Francesca Albanese. Si uno piensa como ella, si uno le cree a ella y son informes, hay un proyecto más allá de eso que es un proyecto de supresión. Que creo que puede ser, esto para charlar en otro programa ya que falta poco, que puede ser peligrosísimo a nivel mundial, no a nivel de Tercera Guerra Mundial, no estoy hablando de eso. Hablo de resurgimiento de ciertas cosas que estaban larvadas, niveles de antisemitismo, descrédito del tema del holocausto, y hay un montón de temas que se derivan de eso que pueden ser peligrosos a nivel de conciencia humanista. Cerrá con lo que quieras, Martín. Y la cuestión ahí, yo creo que hay un triple final, que lo planteo ahí, que es el final del imperialismo colectivo de Occidente de 5 siglos, el final de los 80 años de Estados Unidos como la mayor superpotencia, porque se tiene que sentar de igual a igual mínimamente con Rusia y China, y el tercer final es de la reconfiguración posterior a la caída de la Unión Soviética, donde esto muestra el bombardeo de Irán sobre Israel, que ya estamos en otro mundo totalmente diferente, porque detrás de esto está
la intención de Estados Unidos de desactivar la nueva ruta de la seda o la iniciativa de la franja y el cinturón, y lo vemos en Argentina cada vez que se dice algo sobre China, porque el rival sistémico de Estados Unidos es China. Le estás dando un sentido geopolítico a todo este tema. Eso están las cuestiones que muy bien plantea Martín cuando vos vas al foco, cuando vos ves la película, The Big Picture, la gran pintura. Tenés placas tectónicas. Claro, y ves Ucrania y Rusia, Taiwán, el Sahel, Argentina mismo. O sea, que Argentina no entra al BRICS, pasó un mes antes del 7 de octubre del 23. Para mí, cuando pasó eso, dije, es una declaración de guerra hacia Israel y Estados Unidos porque entraron 5 países de Medio Oriente al BRICS. Martín, gracias por haber venido. Muchas y gracias volvemos a recomendar Geopolítica del genocidio en Gaza. Martín Alejandro Martinelli, un trabajo para seguir, por supuesto, si les interesa este tema, con ese agregado geopolítico profundo que plantea Martín. Estamos cerrando QR y nos vamos de la misma manera que se fue el equipo económico argentino, Milei, Luis Caputo, Bausili y Kirno en el stream Neura, y lo hicieron de esta manera, mirá. Quiero pedir por favor, Alejandro, que hagas la pregunta que hacen todos. Vos estás entrevistando y le preguntás a todo el equipo económico, ¿el dólar está intervenido? Y nosotros te contestamos. Dale. No, porque hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Que tengan muy buenas noches. Entiendo que el presidente sigue hablando todavía, ¿no? Bien, se iba el equipo económico. Sí. A ver, alguito más que encontraron en el fondo del mar, me dicen, para completar el scroll. Ah, bueno, está muy bien. Así flota. Esto aparece allí en la expedición en el mar argentino. Veremos cómo termina el asunto. Mariano, gracias. Sí, quiero decirles que la rompí en el último bloque. Gracias, Martín Granowski. A usted. Pase muy bien.